Ya está. Ok, muchachos, ya tengo el enlace, ya se los publiqué, pero ahorita de todas maneras se los voy a pasar por el chat de Teams. Ahorita les voy a pasar el enlace de lo siguiente. Aquí está lo que les comentaba. Si ustedes se meten a la OMC, muchachos, bueno, vamos a entrar desde un inicio a la OMC por si alguien se pierde en la liga o algo, o no la copian bien. Entramos a la OMC, por sus siglas en inglés, WTO. Y en la pestaña, muchachos, ya les aparece en español. Ajá. Y en la sección de temas comerciales van a buscar lo que se llama el tema solución de diferencias. Ajá. Este es el tema que hemos estado medio comentando. Y si ustedes le dan clic en solución de diferencias, dejen que vaya descargando. Aquí está la portada, bla, bla, bla. Y aquí van a encontrar los temas. Bueno, búsqueda de diferencias, el órgano, cómo es un órgano de apelación, las estadísticas de diferencias, las negociaciones para mejorar los procedimientos, consulta de procedimientos. Y aquí hay, muchachos, aquí está lo del curso interactivo. Es un curso gratuito. Entonces aquí está su ficha de inscripción, todo lo que tienen que estudiar, cómo se tienen que registrar. Aquí viene en esta pestaña. De todas maneras, muchachos, esta liga, ahorita se las copio y se las voy a compartir en el chat de aquí. Ahí voy. Dejen que cargue. Ahí está. En teoría ya se las mandé a todos. Ajá, esa es la liga. De todas maneras, muchachos, también se las puse en el pizarrón. Bueno, ese es nuestro ejercicio anterior. ¿Por qué me aparece así? A ver, perdón. Mostrar escritorio. Documentos. Es perdón. Clase 16. Desarrollo tecnológico y comercio internacional. Aquí está. De todas maneras, aquí se las publiqué, muchachos. Y ahora que les suba el contenido de la clase del día de hoy, también les voy a subir un manual de solución de diferencias por casos. Ese viene resumido y ese viene nada más hasta el 2000, creo que es del 2009 al 2011, el que yo tengo. Voy a ver si ya salió una nueva versión. Pero hay está en la solución de diferencias por casos, muchachos. No es que se las aprendan de memoria, pero sí es de que ustedes sepan distinguir uno cuando interviene la OMC, bajo qué circunstancias y cuáles son los pasos a seguir. Entonces, eso yo se los estaría compartiendo terminando la clase. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta, muchachos. ¿No? No, maestra. ¿No? ¿Todo bien? Entonces, No, para que lo tengan de todas maneras, igual aquí les puse lo del curso interactivo, solución de diferencias, y ya aquí está la liga. Esto es lo que yo les comparto en Excel, en PDF cuando terminamos la clase, por si necesitan checarlo. Les digo, a ustedes les sirve bastante. ¿Por qué? Porque es una certificación, muchachos, no de cualquier organismo, es el de la Organización Mundial del Comercio, y cuando ustedes terminen, pues ya, ahora sí que es un puntito más que otros no tienen, ¿no? Entonces, siempre que ustedes puedan, estén revisando los cursos gratuitos de las instituciones públicas, instituciones internacionales. Muchos no tienen costo, lo que les cobran es precisamente la constancia, ¿no? Que algunas sí son muy, bueno, económicas, entre comillas, que son 1,000, 1,500, dices, no es tan barata, pero no son 5 o 10,000 pesos como hay otros cursos o diplomados. ¿Sale, muchachos?
¿Qué vamos a ver el día de hoy? Perdón. La alergia no me deja vivir. Vamos a hacer, muchachos, el ejercicio que quedó pendiente de términos de índice de comercio intra e interindustrial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo ya hice el primero, pero ustedes van a tener que hacer los demás. Así que copien su tablita y empiecenlo a hacer. Este es nuestro ejercicio, muchachos. Y aquí le van a poner, para que lo hagan el limpio de una vez, ya saben que todo es a mano. Uy. Perdón. Esta va a ser nuestro entregable 1. Parte 1. Segundo parcial. Ajá. Este ya va a ser, muchachos, para su segundo parcial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, váyanlo haciendo. Acuérdense, ¿cuál era la fórmula para calcular el índice de comercio intra o interindustrial? ¿Quién me puede decir, muchachos, cuál era la fórmula? La vimos la clase pasada. Es el de 1 menos el valor absoluto. Ajá, de 1 menos ajá. Menos importaciones sobre Ajá. Exportaciones más importaciones. Exacto. Ese es mi indicador, muchachos. Acuérdense que mi ICI, mi índice de comercio intra o interindustrial, o conocido como índice Groveloid, nos dice es 1 menos la diferencia o el resultado que hay entre este coeficiente, muchachos, de la diferencia de las exportaciones menos las importaciones en términos absolutos. Por eso son esas dos rayitas entre el total del comercio. Recuerden, muchachos, que si este índice es mayor a 0.5, decimos que el comercio es intraindustrial, y si es menor a 0.5 es interindustrial. Y si nos daba exactamente 0.5, muchachos, estábamos en la tablita, ¿no? O sea, teníamos la mitad de ese comercio era inter y la mitad del otro de ese mismo comercio es inter. O sea, estamos a la mitad, está indeterminado, por así decirlo. Acuérdense, ¿y qué es comercio intraindustrial, muchachos? A ver, ¿quién me puede decir qué es el comercio intraindustrial? Era la que refleja las economías a escala, ¿no? Ajá, es el que refleja las economías de escala, pero era una característica en particular de este tipo de comercio, ¿cuál era? Tiene una característica muy especial, ¿cuál era? ¿Por qué decimos que es comercio intra? Porque estaba más cerca o algo así del cero, ¿no? No, aparte de eso, ¿qué característica es? Acuérdense, hace referencia a ciertos productos, a ciertas características de los productos. Que son similares. Exacto, chicas. Sí, eso es. Acuérdense, el comercio intraindustrial habla de aquel comercio que tiene vamos a exportar, el ejemplo que poníamos, ¿no? Exportamos coches, pero también importamos coches, ¿no? Les decía de las manzanas. México exporta manzanas, pero también importa manzanas. En este caso, muchachos, el comercio en este tipo de productos es calidad, precio, campañas publicitarias, porque tenemos que ganar el mercado. En cambio, el comercio interindustrial, muchachos, es un comercio de productos diferenciados. Hablábamos de la ventaja comparativa. México va a vender aguacates a Estados Unidos y le va a comprar computadoras.
¿Tiene algo que ver los aguacates con las computadoras? No. Nada que ver, a menos que no es cierto, los del Poli todavía no hacen computadoras con nopales, todo de ahí en fuera no se puede, o sea, no hay nada que ver, ¿no? Ya es burla, ya nos agarramos a sus compañeros del Politécnico a hacerles burla porque de todo hacen, algo hacen con los nopales. Hay vitaminas, cremas, shampoo y no sé qué tanto hacen con el nopal, pero hacen hartas cosas con el nopal, ¿no? Entonces, muchachos, esa es la diferencia, ¿no? Entre comercio intra y entre comercio inter. Con base en esto, ustedes hagan este ejercicio ahorita en clase y ahorita checamos los resultados, ¿sí? Son 6:20. No es un ejercicio muy largo, ¿les parece bien 15 minutos para que lo puedan copiar y hacer? Sí, Miss. ¿Sí? Órale. Entonces, arránquense. Eso. Ajá, y cualquier cosa me preguntan. Profesora, perdón, entonces, solo para ya como quedar bien y concluir bien, el intra son productos similares y el inter son productos diferentes, ¿verdad? Ajá, el intra van a ser productos similares, el inter son productos diferenciados. ¿Es correcto, Viene? Vale, gracias. No, ¿de qué, chaparrita? Déjenme ver si puedo ponerle pausa a la grabación para no estar grabando tiempo muerto. Pero creo que no sé. ¿O es detener? Sí es detener completamente. No, entonces ustedes pónganse a hacer su tarea, no voy a parar grabación. Síganle. Y ahorita lo revisamos. Si alcanzan a ver bien los datos, les hago más grande el pizarrón, algo, bueno, en la hoja de Excel, muchachos. ¿Sí se ve bien? Sí, Yo profesora, sí veo gracias. bien, Miss. ¿Sí? Sí, está bien. Órale, conste. Y acuérdense de señalar si es intra o si es inter. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasó, chicos? ¿Todo bien? Sí, profesora. Sí. Ah, es Oiga, que como... Mande. de lo que me dijo está muy interesante lo del origen de los términos tercermundistas. La verdad no sabía. Hay un libro, no sé si sigue en internet, dijo, pero antes había un libro que explicaba precisamente la clasificación del mundo. O sea, se explicaba la clasificación del mundo en términos de cómo se estaban conformando las economías. Por eso le digo, el término primer mundo, segundo mundo, tercer mundo viene precisamente de la Segunda Guerra Mundial y de que bueno, y después de la Guerra Fría, ¿no? Que se consolida ya el bloque soviético y que entonces hay una paz armada, ¿no? Entre Estados Unidos y la extinta Unión Soviética. Lo voy a buscar y si lo encuentro, se lo paso. Sí. Bueno, nada más, o sea, mi comentario de país tercermundista va más como de lado porque actualmente, digamos, en redes sociales y ese tipo de cosas, se le acuñó, pues sí, tal vez un poco despectivo el término tercermundista como pues a los países con poca educación y
Es ese que esa tipo era de cosas. no era tan despectivo, hijo, pero realmente sí corresponde a eso. Un país tercermundista, de acuerdo a esta clasificación, bueno, ¿quién era el primer mundo? Aquellos países que tenían acceso a una mejor educación, que tenían acceso a la tecnología, que sus sistemas de gobierno, hijo, eran ya consolidados en democracia. Ajá, entendiendo esa idea de democracia, de pueblo, o sea, que eran elecciones, vamos a llamarlas abiertas y transparentes, ¿no? Sabemos que en todos lados ninguna es al 100% así, pero esa era la característica, ¿no? Gobiernos soberanos, sobre todo estables, hijo. Ajá, más que otra cosa, estables, que no tuvieran tantos levantamientos armados, o sea, ya una economía, podríamos pensar en Estados Unidos, en Noruega, en Dinamarca, o sea, ese es el primer mundo, acceso a la tecnología, mejoran las condiciones de vida, porque no te basta ser rico. Ajá. Podemos pensar en África. África es un país rico, o sea, tiene mucha riqueza natural, pero es más, ni siquiera África era considerado parte del tercer mundo, se considera parte del cuarto mundo, ¿no? Entonces, no porque tengas mucha riqueza significa que vas a ser un país desarrollado. Tiene que ver con la estructura de tu tejido social, que tengas acceso a la educación, que tengas acceso a los servicios médicos. ¿Sí me explico, hijo? Esa era la idea de primer mundo. El segundo mundo se clasificaba hacia los bloques soviéticos, a los bloques socialistas. ¿Por qué? Porque no tenías libertad de expresión, no había libertad política, no había libertad de religión. Recuerden que lo que son los países, pues, comunistas, muchachos, o que se jactan de ser comunistas, la religión es mal vista. Ajá, aquí sin ofender las creencias religiosas de nadie, para estos países, la religión se le clasificaba o se calificaba así como el opio de los pueblos. O sea, para los socialistas, para los comunistas, profesar una religión, muchachos, es lo peor que puede hacer porque lo consideran un instrumento de control de las clases sociales. Los ricos son los malos, los pobres son los buenos, entonces los pobres se van al cielo, los ricos se van al infierno, entonces tú confórmate con ser pobre porque cuando te mueras te vas a ir al cielo, ¿no? Es una interpretación muy burda de lo que dan de esta parte de la religión. Por eso los socialistas y los comunistas no permiten las creencias religiosas, ¿no? Profesar una religión, porque segregan las clases sociales. Entonces no hay libertad de expresión, no hay libertad de credo, entonces no. Y en el tercer mundo, más allá de eso, ok, eres un país democrático, pero ¿qué tan fuertes son tus instituciones? ¿Cómo está integrada tu sociedad? ¿Qué tan grande es la brecha entre los grupos que tienen dinero y los que no tienen dinero? ¿Qué tanto acceso tienes a la educación? Cuando se empiezan a acuñar estos términos, muchachos, con más fuerza, que ya fue hacia mediados de la década de los 50, 60, te vas dando cuenta que pues en México apenas estaba surgiendo y consolidándose la llamada clase media, ¿no? Ya la clase media surge como alrededor de los 40, principios de los 50, muchachos. Es cuando empieza ya a hablarse de la clase media y es cuando empezamos a ver que se hace obligatoria la educación primaria, ¿no? La básica. Después fue la secundaria y hoy es la preparatoria. A fuerzas, ustedes tienen que tener prepa, ¿no? Ya es básico. Y por lo tanto la tiene que garantizar el Estado. Antes no, antes con que tuvieras la primaria. Eso es lo que empieza a pasar. De ahí vienen esa acuñación de términos. Y sí, generalmente al tercer mundo se le califica a aquellos países que pues no tienen instituciones fuertes, que no tienen un marco legal seguro, que somos países plagados de delincuencia, corrupción, falta de educación, valores, etc., etc. En fin, definitivamente aquí en México, ¿no? Ay, sí, se escucha re feo, pues sí. Lastimosamente sí. Pues es que es cierto. Ay, pues sí. Y no somos pobres. De alguna forma. Pagamos hartos impuestos, somos todo menos pobres. México es uno de los países, ¿saben que ni los países más
desarrollados pagan tantos impuestos, o más ricos, pagan tantos impuestos como los pagamos aquí en México, y espérense a que sean las elecciones y... No, No, maestra, ya mejor no siga, por favor. ya me deprimí yo porque se viene la reforma, quieren meter reforma con este idiota. Perdón si ofendo las creencias políticas de alguien también. No, maestra. Maestra, Mande, chaparita. ¿podría ponerle en su fórmula ¿De Excel? INEGI? Es que, sí, por favor, para poderla Aquí está. copiar. Gracias, Sí, hija. maestra. Esa sería con Excel. Tengan cuidado, copien todos los paréntesis que hay. Déjenme la pongo hasta... A ver, creo que ahí se ve mejor. Sí, maestra, gracias. No de qué, chaparita. Ay, antes de que se me olvide, muchachos, no me pasaron bien la convocatoria, pero esto va exclusivamente a mis niños de negocios. Parece ser, no me lo han confirmado, parece ser que el Politécnico, muchachos, iba a dar un diplomado gratuito, ajá, para el estudio de negocios internacionales. No sé cuál es la cobertura temática, no sé si ya tienen que tener la licenciatura, es así como temas muy específicos porque ay, era México-China o México-Asia. Bueno, creo que era México-Asia. Ajá, el nombre del diplomado para estudiar todo lo que son las relaciones comerciales que México tiene en este momento precisamente con el continente asiático. Lo que no sé es si ya deben tener la licenciatura terminada, punto número 1, y punto número 2, si es gratuito nada más para los del poli o si iba a ser abierto a todo el público. Como ahorita en pandemia muchas universidades sí están permitiendo que los- las personas que no son parte de la institución tomen esos cursos, pues ahí estaría. Lo voy a investigar y si está abierto para todo público yo les aviso, ¿va? Para que lo puedan tomar Sí, cuando maestra, gracias. cuando son fechas de inscripción y todo. Gracias. No, ¿de qué, muchachos? De eso se trata. Para eso es universidad pública. Viva la educación pública, laica y gratuita. Es gratis. ¿Cómo van, si le están entendiendo al ejercicio? Sí, profesora. Sí, otros 7 minutos para el 20 y empezar a revisar, ¿sale?
¿Ya, niños? Yo ya, maestra. ¿Ya? Ok, bueno, pues ya vamos a empezar a revisar y a ver si nos salió bien, ya nada más corrigen, ¿no? Entonces, en el primero nos da .88. Ya les puse que era comercio intraindustrial. Nos desplazamos, ahora sí que yo hago trampa. Y en el siguiente nos da .87. ¿Qué sería? ¿Intra o inter, muchachos? Inter. Intra. Acuérdense, si es cercano al 1, es intra. Entonces es intraindustrial. .89. Intra. Intra. Ahí está. .16. Inter. Eso. .76. Ay, se me movió mi hoja. .76. Intra. 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 .63. Intra. Intra. .53. Intra. Intra. Acuérdense que tiene que ser estrictamente mayor, ¿no? Entonces ya pasándonos ya. .37. Inter. Intra. Intra. Es intra, ya le estoy poniendo. No, No es- es inter. Es inter. Yo dije, no, sí es inter. Y .94. Intra. 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 Aquí nada más lo hice, muchachos, con la balanza comercial, no me fui por capítulos. Estos son datos del INEGI del último mes del 2001. Y como se pueden dar cuenta, muchachos, ¿qué nos está señalando esto? Que la mayor parte, ojo, a rasgos generales, la mayor parte del comercio internacional de México, ojo, a grandes rasgos, ¿por qué? Porque lo estamos haciendo por división de sector, no lo estamos haciendo por la clasificación de aduanas, ni lo estamos haciendo por fracción arancelaria, como lo hicimos en la clase pasada que vimos el ejemplo. Pero a grandes rasgos, ¿qué nos está diciendo, muchachos? Fíjense, 1, 2, 3, déjenme señalar las demás, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a ponerle color, mírame, por favor. Ah, no, es el de la letra. Aquí está. 7 actividades, muchachos, de las 9 que tenemos, de las 9 que se conforma nuestra balanza comercial de la industria manufacturera, lo que es alimentos, textiles, industria de la madera, química, productos de plástico y de caucho, la siderurgia y lo que es la minerometalurgia, muchachos, son actividades intraindustriales, es decir, que vendemos madera, compramos madera, vendemos ropa, compramos ropa, a grandes rasgos. Y eso es lo que estamos teniendo aquí. En uno de los estudios, muchachos, que se hacía al principio de este estudio, decía que una cuarta parte para el año 2000, es decir, iniciando el siglo, muchachos, se decía que una cuarta parte del comercio mundial era intraindustrial. No he revisado los datos nuevos, pero yo supongo que actualmente ya no ha de ser una cuarta parte, sino por lo menos, si no el 50, por lo menos una cuarta parte del comercio, perdón, internacional ha de cumplir con características de comercio intraindustrial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien tuvo alguna duda? ¿Le salieron valores completamente distintos? ¿O todo bien, muchachos? Aquí lo importante del ejercicio es que deben recordar que en el numerador las barras indican valor absoluto. Me ha pasado, muchachos, uno de estos ejercicios viene en el examen y lo hacen todo bien y por decir, en este caso, en lugar de poner el valor absoluto, solamente calculan la diferencia. Vean, si yo le quito el valor absoluto, se me olvida poner ese valor absoluto, muchachos, vean qué valor me da. Es mayor a 1.00. En algún momento yo les he dicho que es igual a 1 o mayor a 1, ¿no? Nada más que tiene que ser
cercano a 1, porque es el 100%, yo no puedo tener el 113% del comercio. ¿Sí me explico? Entonces, aguas con eso, para que no vayan en el examen a olvidar incluir el término de absoluto. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Si lo van a hacer en Excel, porque lo pueden hacer en Excel, están en un examen, están en sus casas y ya se los dije, yo confío en ustedes. Si se lo van a poner a hacer en Excel, cámbialo, fíjense bien en el número de paréntesis, en el orden, muchachos, no copien las fórmulas nada más por copiarlas. ¿Estamos? Hasta aquí, dudas, preguntas, quejas, sugerencias, reclamaciones. No, maestra, todo bien. ¿No? Entonces déjenme, les copio esto para que lo tengan aquí ya en el pizarrón y vamos a continuar. Y aquí van los resultados y lo que hicimos en clase, va la fórmula. ¿Ya ven? Es bien bonito el pizarrón que tenemos en clase. Muy amigable con nuestros temas. Ok, déjenme agregar una página. ¿Qué vamos a ver el día de hoy, muchachos? A raíz de estar estudiando el comercio intra e interindustrial y con lo que les acabo, y el breve comentario histórico de si somos países tercermundistas o no, vamos a ver ahora lo que es el impacto de los aranceles y de los subsidios a la exportación. Todavía no vamos a ver su clasificación ni nada, sino primero vamos a ver el impacto que tienen económicamente y luego vamos a ver cómo se utilizan. Entonces, déjenme ponerlo con texto. El tema de hoy es impacto de los aranceles y subsidios a la exportación. Cada vez es más difícil utilizar las prácticas arancelarias, muchachos, no porque no existan los aranceles, sino por el grado de integración económica que cada vez es mayor. Actualmente, muchachos, México tiene acuerdos comerciales firmados creo que con casi todo el mundo. Entonces, eso hace que imponer una barrera arancelaria sea cada vez más difícil. A ver, muchachos, antes de seguir, ¿qué es un arancel? Porque yo estoy bien entrada en tema y no sé si saben qué es un arancel. Unos impuestos, ¿no? Es impuesto. Exacto. Los aranceles, ahora sí que vamos a poner nuestra definición, muchachos. Los aranceles son los impuestos al comercio internacional. ¿Por qué estoy poniendo el comercio internacional, muchachos? Es raro, pero vamos a ver lo que son los impuestos a las exportaciones. Les digo, no es muy común, pero existe un instrumento de recaudación fiscal que son los impuestos a la exportación. ¿Tú quieres vender café? Perfecto, no hay ningún problema, pero por cada costal de café que tú saques de México, tienes que pagar un impuesto. Nosotros sabemos que aquí no se hace tanto, pero países monoexportadores sí tienden a hacerlo. ¿Saben qué es un país monoexportador? No, pero si no, bueno, así como me suena, sería como que exporta diferentes tipos de cosas, No, al revés. ¿no? Al revés, No, si es mono, Sería el único, ¿no? Que sería exporta único. bien. Sí. sería el único. Digo, por eso al revés. Ok. Países monoexportadores, y esto lo busqué, lo dejé hasta en el celular, fue de acuerdo con la BBC en el año 2015, ojo, hace 3 años, ay Dios mío, hace 6 años, yo hace 3 años, la mis queriéndose quitar edad, ponían que Brasil era la economía más importante de la región y estos Brasil, México, éramos países monoexportadores junto con Venezuela, porque teníamos una gran dependencia con respecto a los ingresos petroleros. Eso era lo que nos pasaba. Y en aquel entonces, muchachos, pues México recaudaba una gran parte de la inversión extranjera directa de América Latina. Hoy, muchachos, actualmente México ha dejado de ser ese paraíso para la inversión extranjera directa y hoy es considerado uno de los mercados, si no 100%,
más inestable del mundo, pero sí ya empieza a estar en el ranking otra vez de esos países con riesgo país. O sea, no empiezan a dudar que empieza a sonar el indicador riesgo país. No sé si han escuchado hablar de este indicador, No, maestra. ¿no? Ok, No. esto es importante porque ustedes como licenciados en negocios internacionales van a tener que estar muy al pendiente de ese indicador, al igual que sus compañeros de economía y sus compañeros financieros. El riesgo país, muchachos, como su nombre lo dice, es qué tan riesgoso, valga la redundancia, es invertir a un país. ¿Llevan ustedes, mis niños de negocios, llevan alguna materia de finanzas? Yo actualmente no, todavía no. Nada. Ok. El riesgo país, muchachos, es bueno, en finanzas, en economía se les enseña algo llamado binomio riesgo-beneficio. Este binomio nos dice, sea a nivel país, sea a nivel acciones bursátil nada más, muchachos, dice que entre mayor riesgo, mayor rendimiento. Es decir, que si México es un país muy inestable, que tiene conflictos, vamos a ponerlo como hace muchos años, una guerra civil, levantamientos armados, mucha delincuencia, su riesgo país, muchachos, falta de capacidad de pago, cosas así, su riesgo país empieza a subir. Es decir, no nos conviene invertir en este país, pero yo necesito que me den su dinero. Yo necesito que Alicia me preste 100 pesos, pero Alicia sabe que me quedé sin trabajo, que no pago cuando digo que voy a pagar, que me escondo, que soy como la señora, como el señor abonero, ¿no? Ahí viene a tocarme Alicia y yo nunca estoy. Le digo a mi hijo que le diga, dice mi mamá que no está. Alicia, tú me prestas, Alicia tiene de mí. ¿Los demás me prestarían dinero, muchachos? No, pues no, maestra. Dice, no, no, ya no le vamos a prestar nada. Y si me lo llegaran a prestar, muchachos, dicen, ok, me la voy a jugar, sí le voy a prestar los 100 pesos a la maestra, pero me pedirían poquitas garantías o me pedirían muchísimas garantías para prestarme el dinero. Dice, o sea que ya lo están pensando, dicen, bueno, ya sé que la Miss tiene un mal historial, que no le pagó a Alicia, pero si ustedes dicen, vale, voy a dar un voto. Exacto, me pedirían casi casi las perlas de la Virgen como garantía, ¿no? Eso es lo que pasa con el riesgo país, muchachos, y con las tasas de interés a nivel internacional. Si nuestro país es un país inestable, vamos a ponerlo en términos de Latinoamérica, muchachos, como Venezuela, donde ya se ha perpetuado una dictadura, donde no hay elecciones, donde no se respetan las garantías individuales, donde sabemos que la población no puede comer carne ni una vez a la semana, una vez cada 15 días y ya es considerado un lujo, que no tienen acceso a la educación, que es una educación manipulada, bla, 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 bla. Dices, ok, sí te presto el dinero, pero te pido altas garantías y además te voy a pedir altos intereses. Eso es lo que pasa con el riesgo país, muchachos. Ustedes como licenciados en negocios internacionales van a tener que estar al pendiente de este riesgo país. Y eso es lo que pasa con los países monoexportadores. Estos países monoexportadores tienden a tener un riesgo país muy, muy alto. Y también, por lo tanto, pues buscan la manera de recaudar impuestos. Los países más inestables, muchachos, tienen menos acuerdos comerciales porque buscan grabar todo su comercio. ¿Sí queda claro? Porque nadie les quiere prestar dinero. ¿Más o menos va quedando claro? Sí, profesor. ¿Sí? Entonces vamos a tener que los aranceles son los impuestos al comercio internacional, ¿ya? Tanto exportaciones como importaciones. Tanto importaciones, que es lo más común, como a las exportaciones. Ahora, ¿qué es un subsidio a la exportación, muchachos?
¿Qué sería un subsidio a la exportación? ¿No tiene que ver algo así como que ayuda a, como que tiene algún beneficio? Sí, sí, Mariana, ¿verdad? Sí, profesora. Sí, Mariana, es correcto. Un subsidio a la exportación, muchachos, son pagos efectuados a los productores nacionales que van a vender bienes en el extranjero. Esto generalmente se hace por medio de los organismos descentralizados del Estado, lo que sería a través de Nacional Financiera, lo que es el Bancomex, y directamente, muchachos, como programas de apoyo al desarrollo de la economía internacional, así tal cual. El problema de estos Profesora, subsidios mande, hijo. o sea, ¿el factoraje internacional podría ser un subsidio? El factoraje internacional, pero Bueno, es es que como una forma que creo que la ofrece el Bancomex y el otro, ¿cómo se llama el de Estados Unidos? Se me va el nombre. el Fondo Monetario, No, no, el Banco de México, digo, la Reserva Federal, no, de Estados Unidos, que igual apoya la exportación. ¿No es Exim Bank? Exim Bank, ajá, ah, es un apoyo que ofrecen hacia las empresas para, digamos, es como una forma de adquirir la deuda, el pago ujú. que le deben al exportador, para que en el momento en el que se adquiere la deuda, el Exim Bank o sí, el Exim Banco de aquí en México, les pagan para que haya liquidez de dinero y a ellos se les paga ya cuando se cumple el plazo de crédito. También cuenta como subsidio. No, hijo, ese ya tal cual es fomento al comercio internacional. Es más, tiene que ver con la liquidez, como usted lo está mencionando. Un subsidio no necesariamente lleva una contrapartida. Vamos a ponerlo así. Si yo voy a subsidiar al campo, es que yo te voy a ayudar para que los fertilizantes no los pagues a precio comercial, sino que tengas un precio de preferente por ser productor. No es lo mismo ser productor a que seas para tu autoconsumo, ¿no? Entonces a eso tiene que ver los subsidios. En México, muchachos, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, lo que fue del 88 al 94, se le dieron muchos subsidios a muchas empresas mexicanas, bueno, las poquitas que quedaron, para que trataran de integrarse al comercio internacional. Entre ellos estaba mucho lo que era la industria automotriz. Es más, no sé si recuerdan que ahora que fue la renegociación del Tratado de Libre Comercio, hoy llamado Acuerdo Comercial México, Estados Unidos, Canadá, había un apartado en el cual hacían énfasis hacia la industria automotriz. No sé si llegaron a escuchar de eso, ¿no? Ok. ¿Qué pasaba con estas fracciones y con estas renegociaciones, muchachos? Que en México la industria automotriz es una de las principales industrias de arrastre para nuestra economía. Si nosotros le pegamos al sector automotriz, muchachos, así se le dice, esta industria automotriz tiene eslabonamientos hacia adelante y eslabonamientos hacia atrás, eslabonamientos verticales y eslabonamientos horizontales. ¿Qué significa todo esto de hacia atrás, hacia adelante, hacia arriba y hacia abajo? Esto, muchachos, significa que la industria automotriz de manera directa o indirecta le pega a otras industrias muy importantes en México, lo cual genera derrama económica y por lo tanto crecimiento y recuperación de las actividades de nuestro país. Como en México esta actividad es tan importante, muchachos, pues México siempre ha tenido un trato preferencial para la industria automotriz, otorgando subsidios. ¿Como qué subsidio sería? Como la adquisición de acero, la adquisición del sector textil. Ajá, O sea, es un aporte de capital. ajá, es un aporte de capital. Yo te doy dinero o yo te voy a financiar, así tal cual, yo te voy a financiar la adquisición de refacciones o la adquisición de pinturas. ¿Sí me explico, hijo? Eso es a lo que se refiere un subsidio a la exportación. Ojo, tal cual, solamente a la exportación. Entonces lo definimos como los pagos realizados, son los pagos efectuados
a los productores, así que a los productores nacionales, coma, que venden bienes en el extranjero. Ajá. ¿Sí va quedando claro esto, muchachos? Con base en esto, aplicar un arancel o aplicar un subsidio a la exportación, muchachos, tiene consecuencias. Ahorita no les digo, no vamos a ver las consecuencias en términos de acuerdos, sino lo vamos a ver en términos económicos. ¿Qué pasa cuando nuestro país decide cobrar un arancel? ¿Sí? ¿Hasta aquí algún problema con alguna definición o algo, muchachos? No, Miss, todo claro. ¿Todo claro? Conste. Ya los voy a poner, ya sé que no van a leer, pero ya los voy a poner a ver documentales porque necesitan estudiar más. Y sobre todo ustedes, mis niños de internacional, porque tienen que conocer, tienen que tener una visión. ¿Qué no les dan historia internacional? No, ya no les dan historia No, internacional. maestra. Ya no les dan historia internacional. Se cerró el pizarrón. Falló el pizarrón. Ahí voy. Es lo que me dicen que ya ni les enseñan historia internacional en la prepa. No, es importante, muchachos, que ustedes como internacionalistas entiendan el contexto histórico, porque esto llevan materias que se llaman administración de riesgos del comercio internacional y no necesariamente tienen que ver con con el riesgo país que les mencionaba hace un momento, sino tienen que ver hasta con cuestiones de creencias religiosas, socioculturales, que pueden dificultar un negocio a nivel internacional. Yo les ponía en algún momento el ejemplo. No dudo de la capacidad de ninguna de mis niñas, pero las voy a mandar a los países árabes a negociar con un hombre y además van a vender pantalones. ¿Las puedo mandar? No funcionaría, ¿no? Yo considero que no. Dice, pues Miss, que nos puede mandar, ¿no? Pero pues de ahí a que funcione. Una de sus compañeras de Unitec, ya tiene algunos años que ella ya terminó su carrera, y ella estuvo trabajando en una empresa, ella se fue a Egipto, ella estuvo viviendo en Egipto bastante tiempo, y lo que me decía es que Miss dice, no se lo creía, pero sí es difícil, o sea, como extranjera nosotras tenemos mucha ventaja, sí nos dejan participar. Dice, pero siempre tiene que haber un hombre que hable por nosotras. Dice, aunque yo tenga la idea, aunque yo sea la del proyecto, aunque yo, dice, si yo lo expongo, como que, por educación me reciben, por educación me escuchan, dice, pero sí son un poco más conservadores en esa parte. Entonces le tengo que decir a alguno de mis compañeros que él exponga el proyecto, que él diga que lo que se va a hacer para que lo escuchen. Entonces, Pues sí, porque en muchas culturas sigue existiendo el machismo, ¿no? pues sí, no sé si llamarlo machismo porque ellos no lo conciben como machismo como nosotros, pero vamos a dejarlo en ese término, ¿no? Entonces, pues ahí está, ¿no? Y es lo que me decía ella, dice Miss, y no tiene nada que ver con que sepa o no sepa o con la posición económica, sino que tiene que ver con una educación, con una forma de pensar, que tú no vas a llegar y la vas a cambiar y la tienes que respetar, ¿no? Entonces, por eso les decía, es aquí muy importante, muchachos, que vean más allá de que en el comercio internacional actual, muchachos, si bien las barreras arancelarias y los subsidios a la exportación siguen formando parte importante del comercio internacional, por los procesos de integración, esas barreras son cada vez más débiles y comienzan a tomar más fuerza otro tipo de barreras como la que les acabo de mencionar.
y tienen, obvio, tienen impacto en las negociaciones y establecimiento del comercio internacional. Entonces vamos a ver qué pasa ahorita. Color verde. Ese verde no me gusta. Verde, mírame, por favor. El efecto de un arancel. Entonces, vamos a ponerlo con texto. ¿Qué va a pasar cuando nosotros establecemos un arancel? Dice, nuestro país, vamos a ponerlo así, nuestro país impone un arancel a las importaciones del bien B. Lo pongo con ejemplo, muchachos, porque no hay una definición así tan específica, se ve mejor con ejemplos. Modificando los precios relativos. ¿Qué va a pasar en este caso, muchachos? ¿Se acuerdan cómo eran los precios relativos que poníamos? El precio de A, del bien A, entre el precio del bien B. Nos está diciendo nuestro ejemplo, muchachos, que el precio del bien B va a subir y que el precio del bien A se va a mantener. Yo les pregunto a ustedes, muchachos, ustedes son productores nacionales, ustedes producen el bien A y el bien B, y ahora está subiendo el precio del bien B. ¿Qué bien van a seguir produciendo? El bien A. ¿A poco van a vender el bien más barato? Piénselo. Ustedes tienen dos productos, producen el bien A y el bien B. Ambos son dedicados a la exportación. Pero ahora los productos que vengan de afuera del bien B van a ser más caros porque les vamos a cobrar aranceles. ¿Qué bien estarían incentivados ustedes como productores? Acuérdense que a nosotros nos interesa vender como productores, muchachos. Me interesa vender el bien barato o el bien que es más caro. El bien más barato. No, el más caro. El más caro. Eso es lo que va a pasar, muchachos, en términos internacionales. Cuando México decide cobrarle impuestos a la fruta, vamos a ponerlo así, a la fruta que viene del exterior, muchachos, pues por obvias razones, vamos a ponerlo así, viene el limón mexicano y está el limón que viene de Centroamérica. Y el limón que está entrando de Centroamérica entra en 40 pesos y el limón mexicano estaba en 10 pesos. ¿Los productores mexicanos van a dejar que se venda el limón en 10 pesos o qué van a empezar a hacer con el precio, muchachos? Lo van a aumentar, ¿no? Lo van a empezar a aumentar. ¿Y qué va a pasar con el limón amarillo? Que nadie se estaba acordando del limón amarillo. Es mucho más barato que los otros dos, que el limón verde. ¿Qué va a pasar con ese limón? ¿Va a subir? ¿O no se va a vender? No se va a vender, pero tú lo vas a querer empezar a consumir. Eso es lo que va a pasar. Ahorita se los pongo más claro con gráficas, muchachos. Pero aquí lo que vamos a tener en nuestro ejemplo es que al imponerse un arancel a las importaciones tiene un impacto negativo para los productores nacionales. A mí no me interesa vender barato, muchachos. O sea, vamos a ponernos, pensemos con la cabeza fría y de manera objetiva. ¿A mí me interesa vender barato? No, porque no hay ganancia de por medio. Exacto, no hay ganancia de por medio. A mí me interesa vender aquellos productos. Es como si les dijera, oigan muchachos, van a vender dos cosas. Pueden vender aguacates o pueden vender computadoras. ¿Qué van a querer vender ustedes? Computadoras. Computadoras. Porque tienen mayor valor agregado. Pues lo mismo pasa en el comercio internacional. Yo quiero vender aquellos bienes que tienen mayor valor agregado y en este caso están teniendo mayor valor agregado los productos que son importados. Ya vi que hay mayor ganancia. ¿Sí me explico, muchachos? Entonces, aquí yo lo que les puse con las rayitas es que el precio del bien A se mantiene y el precio del bien B está subiendo. Esto ocasiona
que los productores nacionales se enfoquen en la producción. Déjenme dejar otro enter. Se enfoquen en la producción del bien B y menos del bien A. Punto y seguido. En cambio, los consumidores, ¿cuál vamos a querer comprar, muchachos? ¿El caro o el barato? El barato, como consumidor el barato. Entonces nosotros queremos consumir el A más consumidor. Consumir, perdón, consumir más del bien A y menos del bien B. ¿Qué va a pasar en términos gráficos? ¿Puedo subir tantito el pizarrón o me espero? Sí, maestra. ¿Sí? Sí. Ahí subimos el pizarrón y dibujamos nuestro plano cartesiano. Dibujo mi plano cartesiano, muchachos. Ahí está. Acuérdense que lo estamos haciendo en términos de cantidades y precios relativos. Mi precio relativo es el precio de A entre el precio de B. Mis cantidades relativas sería la cantidad que se produce de A en términos nacionales. Esta nomenclatura ya la habíamos visto. La cantidad que se produce de A en el exterior entre la cantidad de B que se produce en nuestro país más la cantidad de B que se produce en el mercado exterior. Teníamos nuestra curva de demanda relativa, ahí está, de R, y teníamos nuestra curva de demanda relativa. Esto es referente al mercado del bien A. Entonces, demanda relativa del bien A y oferta relativa del bien A. Entonces, muchachos, ¿qué va a pasar con la producción del bien A si está subiendo el precio de B? ¿Qué bien voy a querer producir, A o B? Es más caro, le estoy cobrando impuestos al bien B, entonces yo percibo que los precios del bien B son mayores. ¿Qué bien voy a querer producir, el A o el B? El B. El B. Acuérdense, muchachos, si sube el precio de un bien, pónganse en los zapatos del productor. Sé que cuesta más trabajo conceptualizarlo de que si suben los precios quiero vender el más caro. Generalmente pensamos, pues vendo el barato para que me compren más. Pero si vendo el bien barato, muchachos, tengo que vender mucho. Es como vender el ejemplo de la computadora y de los aguacates. Los aguacates son mucho más baratos que las computadoras, ¿están de acuerdo? ¿Cuántos aguacates tengo que vender, muchachos, para poder comparar el precio de una computadora? Uy, no, muchísimos. Dice, no, pues muchísimos, vamos a ponerlo 10, y que ahorita estén más o menos en 12,000 pesos una computadora, 10,000. ¿Cuántos aguacates voy a tener que vender si el kilo yo luego veo que está a 10 pesos la bolsita de aguacates? ¿No? Entonces, ¿cuántas veces voy a tener que vender aguacates para poder juntar 10,000 pesos en un solo producto? Por eso, muchachos, nosotros queremos vender aquel producto que cueste más, porque tiene mayor valor agregado. ¿Ahora sí queda más claro? Sí, maestra. ¿Sí? Entonces, en este caso, muchachos, en lugar de ser aguacates y computadoras,
así que no estamos poniendo A y B. Yo quiero vender computadoras, ya no quiero vender aguacates, entonces me voy a recorrer hacia la izquierda. Voy a producir menos aguacates porque quiero vender computadoras. Y nos recorremos para acá. Como las computadoras son muy caras, muchachos, ¿vamos a seguir comprando computadoras o pues compramos nuestros bonitos aguacates? Yo estoy consciente que no me puedo comprar una computadora. ¿Qué voy a seguir comprando? Aguacates. Aguacates. Entonces, esto va a hacer, muchachos, que aumente mi demanda de aguacates. Y me recorro hacia la derecha. Ay, perdón. Esto es así. Me recorro para acá. Entonces aumenta la demanda relativa. El mercado quiere comprar bueno, bonito y barato, muchachos. Entonces aquí va a estar mi demanda relativa 2. Estoy comparando aguacates y computadoras. ¿Qué va a pasar al final, muchachos? Y esto es uno de los argumentos del comercio internacional. Me debería de haber quedado igual, pero lo voy a poner así. Imagínense que está derecha esta línea. En este caso, muchachos, la producción se va a mantener constante y lo único que van a cambiar, muchachos, son los precios relativos. Y si aumentan los precios relativos, muchachos, ¿qué pasa con nuestros términos de intercambio? Dejaron de producir A, pero yo quiero comprar más de A. ¿Qué pasó con el precio de A? ¿Aumentó? ¿Se mantuvo? ¿Qué pasó? Ustedes dejaron de vender aguacates y yo quiero comprar aguacates. ¿Qué va a pasar con el precio de los aguacates? Sube, ¿no? Sube. Eso es y si sube el precio de los aguacates, ¿qué va a pasar con nuestros términos de intercambio? También recuerden que exportamos esos aguacates. ¿Qué va a pasar con esos aguacates? También va a aumentar, ¿no? Van a aumentar. Acuérdense cómo era nuestra fórmula de los términos de intercambio. Eran exportaciones entre importaciones. Y si ahora si yo estoy haciendo poquitos aguacates y además están caros, ¿qué va a pasar con el valor de mis exportaciones? ¿Va a subir o va a bajar? Todo el mundo nos quiere comprar aguacates, pero estamos dejando de hacer aguacates. ¿Qué va a pasar con el precio de esos aguacates? ¿Va a qué? Ya me lo dijeron. Va a aumentar. Subir. Va a subir. Y si sube el precio de los aguacates, muchachos, ¿qué va a pasar con mis términos de intercambio? ¿Van a mejorar o van a empeorar? Empeorar. ¿Por qué todo el mundo te quiere comprar Sí, no, aguacates? va a aumentar. Sí, Van a aumentar. Van a Nuestros mejorar. ¿no? porque todo el mundo nos quiere comprar aguacates. Si yo estoy vendiendo 3 aguacates, todo el mundo quiere aguacates. Entonces va a empezar a subir el precio. Acuérdense que las exportaciones no se miden en 3 aguacates, sino se miden en miles, ¿no? En millones de dólares. Si empieza a subir el precio de los aguacates en los mercados internacionales porque México dejó de producir aguacates, muchachos, esto va a empezar a hacer que se mejoren nuestros términos de intercambio porque sube el valor de nuestras exportaciones. ¿Sí queda claro, muchachos? ¿O no? La verdad. Es que es un poquito enredado, pero sí. Dice, es que ahora sí que el problema aquí es que es un poquito enredado. Pero vamos a verlo con un ejemplo que no sea aguacate y acero. Ustedes ubican a Brasil y a Colombia, muchachos. No es que ese es para subsidios. Véanlo así, muchachos. Cuando todo el mundo quiere comprar un bien, en lugar de hacerlo en chiquito para pensarlo en un mercado nacional, piénsenlo en grande. Nosotros queremos los automóviles. ¿Qué está pasando ahorita con la demanda de los automóviles? ¿Está aumentando o está disminuyendo? De los automóviles de combustión interna a nivel internacional.
¿Qué está pasando con los automóviles de combustión interna, muchachos? ¿Qué se espera? ¿Que se sigan ocupando o que se dejen de ocupar? A ver, niños. Que se dejen de ocupar. Que se dejen de ocupar. Y si se van a dejar de ocupar, ¿qué va a pasar con los carros aquí en México? ¿Van a bajar su precio o van a subir de los normales? No, pues van a bajar. Van a Porque ya bajar. no va a haber demanda. No, ya no va a haber demanda. Entonces vamos a querer producir el bien que está siendo más barato o el que ya está empezando a ser más caro, que son los autos eléctricos. No, pues el que es más caro. Eso es lo que está pasando aquí. Como se dejan de producir, muchachos, se va a recorrer mi oferta hacia la izquierda. Pasamos del punto A al punto B. Ajá. Porque ya las empresas ya no quieren producir automóviles de combustión interna, van a empezar a producir automóviles eléctricos, entonces nos recorremos hacia la izquierda. Pero nosotros todavía estamos viendo que los automóviles de combustión interna están bajando de precio. ¿Qué vamos a querer hacer, muchachos? ¿Comprarnos un eléctrico o aferrarnos a la gasolina? ¿Qué harían Pues ustedes? ahorita nos estamos aferrando a la gasolina. Nos estamos aferrando a la gasolina, entonces vamos a producir en C. ¿Qué pasó con la producción, muchachos? La producción no se movió, ¿se dan cuenta? Me quedé en la misma rayita aquí en Q. Pero ¿qué pasó con los precios? Se modificaron y al modificarse los precios mejoran nuestros términos de intercambio. Ahora sí ya quedó un poquito más claro. Sí, ya va siendo más claro. Sí, ya va es más siendo. dominable. Sí, dicen así, ya fue más dominable. Sí, yo entiendo que a veces suena esto como trabalenguas porque dices, es que, y generalmente muchachos, les he de ser sincera, en todo el tiempo que llevo dando economía y estas materias, siempre nos cuesta trabajo ponernos del lado del productor y pensar, bueno, si el bien es más barato, ¿por qué voy a vender el más caro? Porque estamos acostumbrados a razonarlo más como consumidores que como productores. ¿Por qué voy a vender el bien más caro? No, vendo el más barato para acaparar el mercado. Lo que no pensamos, muchachos, es que al vender el bien más barato, pues tengo que vender una mayor cantidad de ese bien para poder compararlo con una unidad. ¿Qué están haciendo con el perro? Hijo, niños, micrófonos, se están echando de cabeza. Mientras no hagan nada indebido, está bien, no hay problema. Perdón, es que estábamos jugando con el perrito. Sí, pues mientras estén jugando con el perro no hay problema, pero donde me salgan ruidos raros, yo los desconecto, ¿eh? No, maestra, estamos en clase bueno. los dos, pero estamos en diferentes materias. Bueno. Entonces vamos a tener que el efecto final es que, al dejarse, ahora sí les voy a poner toda la interpretación. El efecto final es que se deja de producir se deja de producir A por producir B. Punto. Los consumidores quieren comprar A y dejar de consumir B. Esto genera un incremento en el precio del bien A, mejorando los términos de intercambio del país que impuso el arancel.
Ese es el efecto como que general, muchachos, de poner un arancel. Mejorando los términos que impuso el arancel, punto y coma, a costa del resto del mundo. El mundo quiere aguacates, vamos a pensar que México es el único que produce aguacates. Pues todos nos quieren comprar aguacates, pero yo no quiero producir aguacates, yo quiero hacer automóviles. Sube el precio de los poquitos que siguen haciendo aguacates y nosotros estamos ganando, perjudicando al resto del mundo. Eso es lo que pasa, muchachos. ¿Ahora sí ya quedó más claro? ¿Ya puedo cambiar el pizarrón o me espero? Espere tantito, profesora, por favor. Claro que sí, chicas. Listo, profesora, gracias. No, ¿de qué, chaparrita? Ahora vamos a ver, muchachos, lo que pasa con los subsidios a la exportación. Como les explicaba hace ratito, un subsidio a la exportación, muchachos, es otorgar un beneficio a aquellos productores solamente que se dedican a la exportación. Y lo que estamos buscando es que nuestros productos ganen valga la redundancia, un posicionamiento dentro del mercado internacional. El problema de otorgar un subsidio a la exportación, muchachos, es que se considera como competencia desleal. ¿Ustedes han escuchado hablar del dumping? Sí, profesora, creo que sí. A ver, ¿alguien que sepa qué es el dumping? Y no me refiero a las pruebas que les hacen. ¿Era lo de bajar los precios de los productos? Exacto, hijo. Aquí no los estamos bajando directamente, pero sí de manera indirecta. Volvamos al caso de los aguacates. Somos México, y ahora sí lo podemos hacer así en grande. Somos México, China, Japón, junto con los países de Latinoamérica, muchachos, que producimos aguacates. Pero yo México me quiero posicionar como el productor número 1 de aguacates. ¿Cómo le hago para desplazar a toda mi competencia? ¿Cómo le harían ustedes para desplazar a su competencia? Ofrecer algo mejor que la competencia en calidad y precio. Calidad y precio, ok. La calidad estamos de acuerdo que es muy difícil estar bueno, nosotros no somos China ni Japón que pueden hacer sandías cuadradas, pero estamos de acuerdo que manipular tanto el aguacate no lo vamos a hacer porque aparte tenemos que ser eco-friendly si no queremos productos transgénero ni nada. Transgénero, ¿eh? Transgénicos, perdón, muchachos. No queremos productos transgénicos. ¿Cómo le hago? ¿Cuál es mi única herramienta de que me queda? Lo dijeron hace ratito, calidad y ¿Calidad y precio? calidad y precio. Ah, miren, aquí está.
Son 60 países, pero los productores principales son México, Chile, República Dominicana, Indonesia, Perú, Colombia, Brasil y Estados Unidos. Y estos países aportan el 60% de la producción mundial, muchachos. Entonces, con base en esto, México quiere desplazar a todos esos países. Lo vamos a hacer con base en el precio. ¿Y cómo le hago yo, Estado, para ayudarles a que bajen el precio? Ya los productores hicieron su chamba, pero yo les quiero ayudar más. ¿Cómo le haría? Ya lo dijo su compañero, hay que bajar los precios. ¿Cómo le hago para bajar los precios, muchachos? ¿Podría ser producir más para que... Sí, hija. Pero ¿cómo le hago para producir más? A ver, piénsele, ¿cómo le hago para producir más o poder vender más barato? Ok, ya les van los ejemplos tal cual. En el caso de México, muchachos, nosotros desde que firmamos el Tratado de Libre Comercio, México hay una fracción que está en el Telecan y ahora en el Temec, que no se pueden otorgar subsidios a los productores del campo. ¿Por qué? Porque se genera un dumping, es decir, que nuestros productos en el mercado internacional son más baratos que en el mercado nacional. ¿A qué se debe esto, muchachos? Yo única y exclusivamente a los productores de aguacate les voy a dar un subsidio para la compra de fertilizante. Solamente a los que van a vender aguacate en el exterior. A los productores nacionales, ellos tienen que comprar el fertilizante a como se los da el mercado. ¿Qué va a pasar con los costos de los productores que se dedican a la exportación del aguacate, muchachos? ¿Cómo van a ser sus costos comparados con los productores nacionales de aguacate que se dedican al mercado interno? ¿Más bajos? Más bajos. Y si mis costos de producción son más bajos, ¿qué va a pasar? ¿Qué puedo hacer con mi precio? Aumentarlo. O bueno, para emparejarlo con los demás. Tus costos de producción ya son más bajos y tú quieres que tu producto se coloque a nivel internacional. Ya pudiste bajar tus costos porque el Estado te está subsidiando los fertilizantes. ¿Vas a dar el aguacate igual que los demás o lo puedes dar más barato? Puedes darlo más barato. Si lo puedes dar más barato. Y entonces, ¿qué está pasando, muchachos? Un subsidio a la exportación lo que va a hacer es abaratar nuestra producción. ¿Sí queda claro? Sí, profesora. ¿Sí? Eso es lo que pasa con los subsidios a la exportación. Y aquí lo que vamos a generar es que nuestros términos de intercambio van a empeorar y nosotros empeoramos y beneficiamos al resto del mundo. Entonces ahorita se los pongo aquí. Dice, un subsidio, el subsidio a la exportación, más dormidos que de costumbre. Ocasiona un incremento, ojo, ahorita lo vemos, un incremento del precio interno. De manera que los productores nacionales se enfocan en el bien A y menos en el de B. Los consumidores se enfocan en B
y menos en A. De manera que los términos de intercambio del resto del mundo mejoran a costa de nuestro país. Eso es lo que vamos a tener, muchachos. Si hay un subsidio a la exportación, aumenta la oferta relativa. Puedo vender más aguacates porque me cuesta menos pagar por la producción de esos aguacates. El problema, muchachos, de que se estén vendiendo muchos aguacates es que en el mercado interno, ¿qué va a pasar con los productores nacionales que están viendo, muchachos, que es mejor dedicarse a la producción de aguacates para la exportación y no para el consumo interno? ¿Qué van a querer producir? ¿O qué bien van a querer consumir? ¿No? A ver, vamos a empezar con la grafiquita. Precio relativo de los aguacates. Aquí vamos a poner aguacates nacionales. Y vamos a tener lo mismo. Precio de los aguacates extranjeros. Ya está. Vamos a tener las cantidades relativas. Ya sabemos que esas son. Cómo se conforman. Voy a tener mi oferta relativa. Los aguacates nacionales más los aguacates extranjeros. ¿Qué bien voy a querer producir yo, muchachos? Me están dando dinero para producir los aguacates, me están subsidiando los fertilizantes. ¿Voy a producir aguacates para el mercado interno o aguacates para el mercado externo? Para el mercado externo, ¿no? Para el mercado externo. Entonces mi oferta relativa se va a desplazar hacia la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Está mi demanda de aguacates nacionales y extranjeros. Ahí está. Más o menos ahí. Y yo veo, muchachos, yo consumidor de aguacate me doy cuenta que el precio del aguacate extranjero es más barato que el precio del aguacate nacional. ¿Qué bien voy a querer comprar? Los que están en exportación, o sea, los productos que veo que vienen de fuera o los que están quedándose adentro. Veo que en los mercados internacionales el precio de aguacate es de 3 pesos y aquí en México está en 20. ¿Qué aguacates voy a querer comprar? El del exterior. El del exterior. Entonces, ¿qué va a pasar con mi demanda de aguacates? ¿Va a aumentar o va a disminuir? La interna. La interna va a disminuir y la externa va a aumentar, ¿no? Ajá, entonces mi demanda relativa de aguacates, acuérdense que es demanda nacional más la extranjera, ¿no? Entonces yo voy a querer comprar más extranjeros que nacionales. Entonces mi demanda se va a recorrer hacia la izquierda, muchachos. Pues déjenme recorrerla hacia la izquierda. Ahí quedó. Ahí está. En este caso, muchachos, vamos a tener exactamente lo mismo que nos pasó la otra vez. Ay, perdón. Demanda, ay, dale con el lápiz, perdón. Demanda relativa 2. No me quedó en el lugar que me tenía que quedar. Déjenme quito esta gráfica y la vuelvo a hacer. Aquí está. Tantito aquí. Ahí quedaría mi demanda relativa 2. ¿Qué va a pasar, muchachos? En este caso pasa exactamente lo mismo que teníamos con el otro mercado. ¿A qué me refiero? La producción
se mantiene. Ajá, vamos a vender exactamente lo mismo, tanto nacional como extranjero, pero ¿qué pasó con los precios relativos? ¿Aumentaron o disminuyeron? ¿Aumentaron? Fíjese, aquí está el precio de los aguacates nacionales y el precio de los aguacates extranjeros. Como ahora voy a producir más y la gente no quiere consumir los aguacates nacionales, sino los que se están vendiendo en el exterior porque son más baratos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando con mis precios, muchachos? ¿Subieron o bajaron? Van a aumentar, ¿no? ¿Seguros? A ver, estaba aquí, en el punto A. Ah, Me fui al punto B y terminé no, en el van a punto disminuir. C. Van a disminuir, muchachos. ¿Y esto qué va a generar? Que sí, estamos vendiendo muchos aguacates, pero los estamos vendiendo baratos. Por lo tanto, nuestros términos de intercambio ni siquiera están mejorando, es más, posiblemente estén empeorando. Esto es lo que pasa con los subsidios a la exportación, muchachos. Al abaratar los costos de producción, sí, tú puedes bajar tu precio, pero al bajar tu precio tienes que vender mucho para poder compensar esas pérdidas, lo que les decía, para poder comparar una computadora y unas aguacates, ¿no? Eso es lo que está pasando. Por eso estas dos prácticas, muchachos, tanto los aranceles como a los subsidios a la exportación, debes de tener muy claro los objetivos de política comercial y cómo planteas establecerlos. En el caso de México, muchachos, tiene muchísimo tiempo que se han abandonado los subsidios a la exportación, no porque no se quiera fomentar ese sector de nuestra economía, sino por la cantidad de acuerdos comerciales que tenemos firmados con el resto del mundo y que en cada uno de ellos, muchachos, se establece como una medida de competencia desleal un subsidio a la exportación. ¿Sí saben por qué es competencia desleal el subsidio a la exportación, muchachos? Niños, ¿saben por qué son desleales los subsidios a la exportación? Pónganlo así, ¿no? Si México le pone subsidios solamente a los productores que van a mandar el aguacate al exterior, muchachos, y a todos los demás los deja morir solos, y los países extranjeros dejan que cada quien produzca los aguacates que puede y como pueda, ¿es justo que México le dé un subsidio a sus productores? No. No, ¿por qué? Porque yo te estoy ayudando a ti. Sí, acuérdense que cuáles son las reglas del comercio internacional, que en teoría todos estamos saltando de un suelo parejo, ¿no? Que todos partimos de las mismas condiciones, en teoría. Si yo le doy un subsidio a los productores enfocados a la exportación de aguacate, muchachos, los estoy beneficiando. Y lo que estoy haciendo es que mi producto sea más barato, lo que les decía, mi producto es más barato en el exterior que en el mercado interno. Por lo tanto, esto se considera una competencia desleal de acuerdo a la OMC, muchachos, y nos hacemos acreedores a sanciones. Esas sanciones, muchachos, empiezan con una llamada de atención, el pago de multas, pero si un país rescinde, se pueden aplicar medidas retroactivas y puede llegar el grado, muchachos, en que nos sancionen y nos saquen de la OMC. Y dicen, bueno, pues es un organismo internacional cualquiera, ¿no? El problema de que nos saquen de la OMC es que no le generamos confianza al resto del mundo y por lo tanto, pues nadie nos quería comprar. ¿Sí va quedando claro, muchachos? ¿Sí quedó claro este tema o quedó muy enredado? Pues sí, sí quedó claro, maestra. Sí, se quedó claro, Miss. De todas maneras, no se preocupen, más bien esto, ahora sí que esta parte de las gráficas y este es el análisis, muchachos, que le toca ver a sus compañeros de economía, o sea, lo tenía que tocar desde el punto de vista más técnico en términos de economía, porque ellos lo ven en el eje. Y ahorita nos
No, ahorita no, vamos a ver lo que son las barreras arancelarias y no arancelarias y la aplicación y cómo la ven ustedes. Es exactamente el mismo tema abordado desde dos perspectivas diferentes. ¿Sale? Hasta aquí le dejamos hoy, muchachos. ¿Puedo quitar el pizarrón ya nada más para pasarles lista rapidísimo? Sí, maestra. ¿Sí? Nada más déjenme, les paso lista rápido. Es más, para que ya se me vayan a descansar, ya son cuarto, nada más. Nadie se me desconecta, nadie mandó mensajito ni nada, entonces nada más. Déjenme descargarlos rápido. Ya quedó, muchachos, ya les pasé lista. Ya se Gracias, pueden, Miss. Gracias. ya se Gracias, pueden ir a maestra. descansar. Cuídense mucho y los veo el viernes. Gracias, Miss. Gracias, Ah, profesor. que pasen buena noche. Igual, chicos, Pase buena descansen. noche. Bye, chicos.